Bueno, pues la plática de hoy es sobre el partido Acción Nacional, lo negro del blanquiazul. Y bueno, merece la pena analizar cuál ha sido la evolución del PAN desde hace 85 años, cumple en septiembre, y cómo desde sus orígenes se fue entreverando con lo que hoy es el PRI. El PAN se fundó en septiembre de 1939, ya casi un siglo, faltan 15 años para que cumpla un siglo, y en ese tiempo su nacimiento, desarrollo y culminación ha mostrado claramente su carácter, los intereses a los que sirve, sus medios y sus fines. El fundador del Partido Acción Nacional, Manuel Gómez Morín, desde sus inicios se ligó al grupo Sonora, que fue el que triunfó en la revolución sobre los ejércitos revolucionarios de Villa y Zapata, representando a las clases dominantes, así como había sucedido después de la independencia, un siglo antes, tras la revolución de independencia, en que Agustín Iturbide, que tanto combatió a Hidalgo y a Morelos, él fue el que derrotó a Hidalgo en Puente Calderón el 16 de enero de 1811. A partir de ahí, pues vino el declive y la prisión de Hidalgo posterior. Y combatió también a Morelos. Él fue el que lo derrotó en Valladolid en diciembre del 14, lo que también llevó al decline, a la declinación de Morelos, su prisión y muerte, y combatió a Guerrero. Después todos sabemos que pacta con Guerrero para llegar al poder, pero al final de este proceso los que se vieron favorecidos son las clases poseedoras. Del mismo modo sucede con Obregón y Calles. Al iniciar la revolución, pues había todas las fuerzas que estaban en contra del porfirismo, desde hacendados, liberales, nacionalistas que estaban en contra de todas las concesiones que le daba al, a los capitales extranjeros, como Madero, por ejemplo, el mismo Carranza, los campesinos, representados los del norte por Villa y los del sur por Zapata, con rasgos diferentes. El campesinado del norte eran peones, no poseían la tierra, mientras que el campesinado del sur, pues eran, pues todavía herederos de los Calpulis, todavía tenían su tierra que les era arrebatada paso a paso por los hacendados. Y bueno, también la clase obrera por aquella época fundó la Casa del Obrero Mundial y estuvo también en esta lucha. Pero finalmente los que se imponen tras el que lograron engañar a la Casa del Obrero Mundial, Obregón les dio una casa muy lujosa, el Jockey Club, les dio una imprenta y terminaron formando batallones rojos con Carranza y Obregón contra Villa. Eh, y después del asesinato de Zapata y del mismo Francisco Villa, sabemos que el asesinato de Villa fue una exigencia de Estados Unidos antes de tratar el Tratado de Bucareli, porque pues le tenían mucho odio a Pancho Villa desde que atacó Columbus. Entonces, bueno, este grupo Sonora, representado por Obregón Calles, Adolfo de la Huerta, fue el que prevaleció en la revolución y fue el germen del Partido Revolucionario Institucional. Sabemos que Calles fundaría el Partido Nacional Revolucionario, luego Cárdenas el PRM y luego Miguel Alemán el PRI. Entonces, el grupo Sonora era el germen del Partido Revolucionario Institucional y Manuel Gómez Morín fue su eficiente colaborador. Trabajó con prácticamente todos los gobiernos, el de Carranza, el de Adolfo de la Huerta, el de Obregón, el de Calles, el de Abelardo Rodríguez, pero además de estas tareas y estos encargos a nivel del gobierno,
fue el pionero en ser abogado de empresas extranjeras y de los grandes capitales nacionales y extranjeros. Entonces se dio a esta doble labor, trabajar con los gobiernos en turno y al mismo tiempo ser el principal promotor de la inversión extranjera. Hay que hacer notar que Manuel Gómez Morín, el fundador del PAN, únicamente se opuso a Lázaro Cárdenas, que fue el presidente que sí aplicó la Constitución de 1917, cuando Cárdenas realiza la reforma agraria, la expropiación petrolera, le da los ferrocarriles a los trabajadores, fomenta la educación, es cuando alarmados los grupos oligárquicos fundan el Partido Acción Nacional. El Partido Acción Nacional, al fundarse en 39, pues fue un año después de la expropiación petrolera y el reparto agrario y como reacción a estas medidas revolucionarias. Pero Manuel Gómez Morín, al salir Cárdenas, empieza a colaborar con Ávila Camacho como asesor. Incluso él tenía un dicho que es: hay que gobernar desde enfrente. Entonces, bueno, él dándole consejos a Ávila Camacho, pues hacía impulsar su línea, y luego, desde luego, a Miguel Alemán, que fue el primero que dio concesiones petroleras a empresas extranjeras. 5 concesiones dio en aquella época. Y pues Manuel Gómez Morín pues estaba muy de acuerdo con estas políticas. De modo que podemos hablar de que la gestación del PRIAN tuvo sus orígenes desde la época de Ávila Camacho, que, como sabemos, comenzó a revertir los avances logrados en el periodo del cardenismo. De entrada, el PAN nació como el partido de los grandes empresarios y de banqueros al servicio de potencias extranjeras. La gran mayoría de sus fundadores eran empresarios, banqueros, todos hombres. Si vemos una foto de la fundación del PAN, pues era exclusivamente hombres, y pues eran enemigos de los intereses populares y nacionales. Otro rasgo que tuvo el PAN desde sus orígenes fue que fue un partido hispanista, que niega nuestra historia ancestral, la cultura de la náhuatl, y pues la distorsiona para revalorar solo lo español. Para los fundadores del PAN, los indígenas pues eran indios salvajes que había que darles cultura y darles religión porque eran gente atrasada, salvaje, etcétera. Esto lo podemos ver claramente en sus escritos. Por ejemplo, en uno de los dos fundadores del PAN, Efraín González Luna, que fue la mancuerna de Manuel Gómez Morín. Él era abiertamente reaccionario, incluso había participado con los sinarquistas, que eran pues de corte fascista. Entonces, este rasgo también lo tenemos desde su origen. Manuel Gómez Morín fue hijo de un español, su padre fue español. Él nació en Chihuahua, su padre muere muy joven, entonces lo educa su madre, pero en estas tradiciones españolas. Y después, en la época de los 30, se la pasó largos años en España, y de allá tomó los modelos políticos de los partidos conservadores. Entonces, bueno, como decía, siempre defendió a corporaciones extranjeras y nacionales, y él tuvo el privilegio de ser el primero en traer a México la inversión extranjera bajo la forma de joint ventures. Así le llamaban en aquella época. En aquella época no podía haber inversiones 100% extranjeras, entonces hacían esto, joint ventures, que eran sociedades con capitales mexicanos, que muchas veces eran nada más de fachada. Hay que hacer notar que Gómez Morín colaboró con el régimen posrevolucionario de Calles, de Plutarco Elías Calles,
como director del Banco de México, o sea que era un funcionario de primer nivel. Y además hay que recordar que precisamente en esos años se desató la represión a los cristeros y pues Manuel Gómez Morín estaba colaborando con Plutarco Elías Calles, que fue quien fundó el PNR, hoy PRI. Entonces el PAN nació para enfrentar el proyecto revolucionario de Lázaro Cárdenas, frenarlo y posteriormente aliarse al partido oficial, como lo hizo al partir del gobierno de Manuel Ávila Camacho, apoyado en principios de defensa de empresas privadas en contra del avance del sector público, del desarrollo nacional y de los derechos populares. Como estamos viendo, las políticas actuales del PAN, ya ayer esta Xóchitl Gálvez fue a decirles que frente a los apagones eléctricos la única salida es privatizar la energía eléctrica. Vemos cómo Calderón privatizó la energía eléctrica y trajo compañías como Repsol, como Iberdrola en contratos de privilegio en el sector eléctrico. Y bueno, lo mismo Fox, que desde que llegó a la presidencia dijo que iba a ser un gobierno de empresarios para empresarios. Pero vemos que esto es un sello que tiene el PAN desde su fundación. Al fundador del PAN, Manuel Gómez Morín, le han tratado de construir, y bueno, y con éxito, el mito de que fue un gran demócrata. Incluso pues le dieron la medalla Belisario Domínguez y siempre se habla de él como un demócrata. Y dicen que si viviera Manuel Gómez Morín, hubiera estado muy disgustado, hasta volvería a morirse al ver lo que hicieron los gobiernos del PAN del 2000 al 2002. En realidad, Fox y Calderón fueron fieles seguidores de los iniciadores del PAN. Porque como dije, se fundó en 1939 con banqueros y grandes capitalistas para oponerse a la expropiación petrolera y al sector agrario. Entonces, desde su nacimiento han combatido al sector estatal de la economía y al sector público. Vemos cómo, por ejemplo, dentro de las propuestas de Xóchitl está financiar educación y salud, dar becas de educación y salud, pero incluyendo a empresas privadas. Esto quiere decir que Xóchitl quiere financiar con nuestros impuestos escuelas particulares y hospitales particulares. Y bueno, esta es la línea que ha tenido siempre el PAN. Por otro lado, bueno, es de hacer notar cómo sujetos como Felipe Calderón, pues mejor se va a vivir a España y tienen profundos vínculos con el Partido Popular Español de ultraderecha. Incluso trajeron a este partido de ultraderecha Vox el año antepasado a México. Y se han alineado siempre con la monarquía española. Sabemos que hoy por hoy en España tienen como rey a un Borbón, a Felipe VI, que bueno, los Borbones llegaron al poder, o llegaron a la corona desde 1761 con Felipe I, y después de tantos siglos siguen reinando los Borbones. Por cierto, la independencia de México se dio contra un Borbón, Fernando VII. Hoy por hoy, Calderón y compañía pues son fieles súbditos del rey Felipe VI. Y también es revelador que el nombre Partido Acción Nacional proviene de un partido monárquico español que se fundó en 1931. Estaba por allá Manuel Gómez Morín cuando se funda este partido monárquico y pues le gustó el nombre para adoptarlo. Entonces, bueno, este año que se cumplen 85 años del Partido Acción Nacional, que se fundó en días de fiestas patrias del 14 al 17 de septiembre de 1939, pero que de patriótico pues no tiene absolutamente nada.
Y es importante tener claro cuál es su carácter real y no tener ilusiones, pues ni en el partido ni en algunos de sus miembros, salvo alguna notable excepción, como es la de Bernardo Batis, que pues que él sí se pasó del lado de la democracia y ha sido un mexicano probo, patriota, honesto. Pero bueno, la excepción confirma la regla. Y hacer de un lado estos análisis políticos que incluso son de muchos intelectuales o periodistas de izquierda que dicen que el PAN se desvió de su doctrina original y de los valores que tenían sus líderes fundadores. Entonces, con esto bendicen al PAN en sus orígenes y solo reprueban al PAN cuando llega al poder, pero el PAN al llegar al poder lo único que hizo fue seguir la doctrina de sus fundadores. Y dentro de esta doctrina, pues siempre era la de tener vínculos importantes con los gobiernos. Por ejemplo, con Adolfo de la Huerta, Manuel Gómez Morín fue subsecretario de Hacienda y él fue el que empezó a renegociar el pago de la deuda externa. La deuda externa se había suspendido desde 1914 y cuando llega Adolfo de la Huerta a la presidencia, después de 8 años, seguía suspendido el pago de la deuda. La deuda la dejó Porfirio Díaz en 441 millones, la recibió en 85. Porfirio Díaz fue un gran endeudador del país. Además, fue el primero que devaluó la moneda de 1 a 2 pesos. Cuando llega Porfirio estaba a peso y él lo devalúa un 100%. De modo que él dejó esta deuda de 441 millones y también hubo algún préstamo que pidió León de la Barra, que fue quien sucedió a Porfirio Díaz, pues por Madero, que fue muy, muy conciliador y en lugar de al triunfo de la revolución, pues llegar al poder un gobierno revolucionario, pues abrió un lapso para que llegara un porfirista, León de la Barra, desde mayo hasta noviembre de 2011. Bueno, en este periodo, León de la Barra pidió algún préstamo y Madero y Victoriano Huerta también, de modo que de estos 441 millones de Porfirio Díaz habría que añadirle algunos millones. El caso es que cuando se renegocia la deuda con Obregón, que a fuerzas quería congraciarse con Estados Unidos, se acepta un monto inverosímil de 1,450 millones. O sea, el triple de lo que dejó Porfirio Díaz al terminar su dictadura, y quien empezó a negociar este tratado, que fue un tratado que se llamó Lamont de la Huerta, fue precisamente Manuel Gómez Morín. Entonces, ese es el papel que jugó. Desde un inicio, él estaba en Washington, en Estados Unidos, y se dedicó a decir pues que la revolución pues ya iba a perder fuerza, que debía haber confianza para los intereses extranjeros, que debía de dársele crédito a México, etcétera. Entonces se dedicó allá a calmar los ánimos de los gringos para pues seguir sujetando a México al vecino del norte. Y bueno, con los diferentes presidentes, ya mencionamos que fue director del Banco de México, con Calles, y con Abelardo Rodríguez fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Aquí, por ejemplo, para congraciarse con la opinión pública, él decía que él no cobraba y no cobró ningún quinto como rector. Sin embargo, ¿por qué no cobraba? Pues porque recibía miles y decenas de miles de pesos de las compañías extranjeras a las que asesoraba. Por ejemplo, él asesoraba incluso a compañías petroleras, a la compañía El Águila. Hay un documento
donde se ve que él tenía una relación laboral con la compañía El Águila. Esta fue otra de las razones por las que se opuso a la expropiación petrolera. De modo que es claro que los fundadores del PAN solo se han opuesto a un solo gobierno, al de Lázaro Cárdenas del Río, y bueno, desde luego actualmente al de Andrés Manuel López Obrador. Pero con todos los demás gobiernos tuvieron una muy buena relación. Siempre han sido financiados por grupos importantes. Uno de los grupos, el Grupo Monterrey, es uno de los que ayudó a la fundación, financió la fundación del PAN y desde luego influyó mucho en sus políticas. Manuel Gómez Morín no solo se opuso a las estatizaciones, sino incluso cuando la nacionalizó eléctrica por parte de Adolfo López Mateos en 1961, él abiertamente se opuso diciendo que pues que si la Compañía Mexicana de Electricidad daba, que era extranjera, daba un muy buen servicio, el Estado, ¿por qué tenía que meterse en ese ámbito? Entonces, esta línea que siguió Fox y Calderón de favorecer la industria eléctrica extranjera, pues tiene ahí sus orígenes. Y actualmente, dentro de los lineamientos de Xóchitl Gálvez, es fortalecer a la industria eléctrica. Sabemos también que el PAN en el Congreso pues, se ha opuesto a las reformas en cuanto a la industria eléctrica, que además, bueno, son reformas tímidas porque cuando López Mateos nacionaliza la electricidad, nacionalizó el 100% de la industria eléctrica. Las iniciativas del actual gobierno le dejan el 46% al ámbito privado y el 54% al público. Y aún así, el PAN se ha opuesto. Incluso, bueno, también han gestionado amparos para que el Poder Judicial eche abajo leyes aprobadas por el Congreso. En toda esta época en que el PAN fue de oposición, ellos siempre se preciaban de que fue la oposición leal, que era la otra cara de la misma moneda. Y así, siendo la oposición leal, se ganaron la confianza de gobiernos como el de Gustavo Díaz Ordaz, que les permitió, les otorgó que tuvieran diputados de partido. Entonces, en aquella época sabemos que en las elecciones, pues el 100% de los diputados los ganaba el PRI, pero como una concesión empezaron a darle al PAN diputados, eran como 20 diputados que llamaban diputados del partido. En aquella época el presidente del PAN era Kridlip Ibarrola. El PAN, en esta connivencia con el PRI, logró poco a poco que el PRI se empanizara. Los principios del PAN empezaron a ser los del PRI, que son los principios privatizadores, y esta empanización del PRI culmina en la etapa neoliberal con Carlos Salinas de Gortari, que comenzó el cogobierno del país. Sabemos bien que el PAN, sabiendo que había llegado por un fraude en 1988 contra el ingeniero Lázaro Cárdenas, el PAN apoyó a Salinas a cambio de algunas concesiones, como fue el del estado de Baja California, que tiene el primer gobernador panista, Ernesto Rufo, también el de un acuerdo con la iglesia. Salinas de Gortari tuvo nexos con el Vaticano y accedió a su petición, que era el modificar el artículo 3º, el 127 y el 130, mismos artículos que modificó Carlos Salinas de Gortari. Y esta era una demanda de la iglesia, pues prácticamente desde la revolución. Siempre exigió el cambio del artículo 3º, 127 y 130,
Y Carlos Salinas de Gortari, con estas gestiones que hizo el PAN, modificó estos mismos artículos. Además, desde aquella época empezaron con esta cuestión de la alternancia. Se decía que en México no había democracia porque el PRI había gobernado décadas. La democracia iba a ser la alternancia en el poder, al modo de Estados Unidos, donde se turnan el Partido Demócrata, el Republicano, y esto era la democracia. Entonces, esta salida se fraguó ya siendo presidente Ernesto Zedillo Ponce de León en 1999. Otra cuestión que hay que recordar es que Carlos Salinas de Gortari modificó la Constitución que decía que para ser presidente de México debería de ser un mexicano nacido en México y con padre y madre, ambos nacidos en México. Esto lo modificó Carlos Salinas de Gortari, lo que le abrió la puerta a Vicente Fox Quesada, cuya madre es española, a llegar a la presidencia. Y del otro lado, pues su abuelo es inglés, o sea, es gente que proviene de familias, pues que no tienen la cultura, las tradiciones mexicanas. Estos cambios los empieza a dar Carlos Salinas de Gortari en su gobierno. Vicente Fox en la época de Carlos Salinas, pues llamó mucho la atención, era un gran payaso, era diputado, se paraba en su pupitre a reclamar, se ponía orejas de burro, en fin, algo así como lo que hace Xóchitl Gálvez disfrazándose de dinosaurio y encadenándose a la curul. Y pues todo esto le ganó fama de respondón a Vicente Fox. Pero en realidad Vicente Fox pues era parte de este enjuague para que el poder siguiera en las mismas manos, del PRI al PAN. Y bueno, ya digamos, el acta de matrimonio entre el PRI y el PAN fue con el pacto, le llamaron el Pacto por México, que nosotros siempre dijimos que era el Pacto contra México, del 2 de diciembre de 2012. Ahí el PAN le dio todo su apoyo a Peña Nieto. El PRI de Zedillo abrió las puertas para que entrara el PAN a la presidencia con Fox, y luego el PAN de Calderón, en lugar de apoyar a Josefina Vázquez Mota, la bloqueó para abrirle la puerta a Peña Nieto. Entonces, tanto Zedillo ya tenía un pacto secreto con el PAN, como Calderón tenía un pacto secreto con el PRI. El 2 de diciembre, un día después de que toma posesión Peña Nieto, se firma este pacto contra México. Aquí también ya se empieza a culminar la integración del PRD al PRIAN. Recordemos que este pacto fue firmado por el PRD, ¿no? El PRI, el PAN y el PRD. Todos hemos visto estas fotos donde está Jesús Zambrano al lado izquierdo del presidente Peña Nieto en esta ceremonia del Pacto contra México, donde se anuncian pues todo el proyecto del gobierno, que era un proyecto privatizador. Sabemos que desde que gobernó Salinas gobernó 2 sexenios, uno atrás de Miguel de la Madrid y otro él mismo como presidente, y él privatizó, pues había 1,150 empresas públicas, ya al final de su gobierno quedaban como 200, pero la joya de la corona era, desde luego, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Lo que hicieron con este pacto contra México, el PRIAN, fue ya anunciar y promover lo que le llamaron la reforma energética, que bueno, siempre han dicho que no es, cuando ellos van a privatizar, siempre dicen que no van a privatizar, pero es lo que terminan haciendo. Y entonces, bueno, el 2 de diciembre de 2012, pues se consolida un largo ideal que venía desde los fundadores del Partido Acción Nacional, que era el darle
todo el peso económico a las corporaciones extranjeras y nacionales. Actualmente, bueno, desde luego que ya se quitaron la máscara, al grado de que tienen el mismo candidato, el PRI y el PAN tienen como candidata a la presidencia Xóchitl Gálvez y a la jefatura de gobierno de Santiago Taboada, el PRI, el PAN y el PRD. Cosa, bueno, que es un despropósito porque el PAN se funda contra el partido que fue un antecedente del PRI, el PRM. Entonces, supuestamente el PAN era enemigo del PRI. El PRD se funda en contra del PRI y en contra del PAN, pero bueno, ahora ya están todos de la manita apoyando a Xóchitl Gálvez, que por cierto es muy claro que ella se avergüenza de estos partidos y no solo Xóchitl, si ustedes ven la propaganda de la, ¿cómo se llama? Coalición Fuerza y Corazón por México, algo así, van a ver que siempre buscan poner otros colores y muy pequeñitos, casi invisibles, los logos del PRI, del PAN, del PRD. Al grado que Xóchitl Gálvez en el primer debate dijo que ella era candidata ciudadana y no solo eso, dijo que no iba a contratar a ningún funcionario que hubiera pertenecido a algún partido, imagínense ustedes. Cualquier mexicano o mexicana que hubiera pertenecido a cualquier partido y desde luego al PRI, al PAN, al PRD, pues no lo contrataría Xóchitl Gálvez porque ella se decía ciudadana. Siempre han tratado de engañar con esto. Ahorita estamos viendo cómo la marea rosa, que supuestamente era ciudadana, partidista, que ha hecho varias movilizaciones supuestamente apartidistas. La última, el orador principal fue Lorenzo Córdoba, pues ya está citando para una manifestación de este domingo al siguiente, a donde van a ir Xóchitl Gálvez y Taboada. Ya se les cayó la máscara. Y también es muy claro cómo en el segundo debate se ve que a Xóchitl le jalaron las orejas Marco Cortés, Alito Moreno y Jesús Zambrano, porque al segundo debate ella dijo, a ver, yo soy candidata del PRI, del PAN y del PRD. Pero bueno, no puede esconder esta vergüenza que les da a todos ellos representar a estos partidos que ya están quemados. Ya el pueblo de México ha visto pues el mal gobierno que han realizado y siempre al servicio de los ricos y de los extranjeros. De modo que el PRI y el PAN son dos caras de la misma moneda, sirven a los mismos intereses y trataron de imponer la moderna dictadura del bipartidismo, en la que dos partidos buscan el mismo objetivo y engañan al pueblo en cuanto que hay democracia. El esquema que tenía Washington era que en México pues estableciera este bipartidismo para ir pasando siempre del PRI al PAN, del PAN al PRI y así, hasta que bueno, en el año 2018 el pueblo llevó a la presidencia a Andrés Manuel López Obrador y rompió este esquema que viene de Washington y que es un esquema que el sistema de partidos implementa en todos los grandes países capitalistas del mundo, tener dos partidos, uno cargado a la izquierda, al liberalismo, otro a la derecha, pero siempre al servicio del gran capital y siguiendo el mismo rumbo. Por ejemplo, cuando Salinas efectuó todas sus contrarreformas y la firma del Tratado de Libre Comercio, el PAN lo apoyó al 100%. Cuando Zedillo hizo el Fobaproa, que bueno, es el robo del siglo, porque todos sabemos que ese faltante que tenían los bancos de 565 millones de pesos es que se lo habían robado los banqueros, se habían prestado entre sí, luego ya nadie pagó, formaron empresas patitos, se prestaron entre ellos, nadie pagó y estaba ese boquete y en lugar de meterlos a la cárcel, lo que hizo Zedillo fue llenar ese boquete con dinero público. Originalmente el Fobapro era de 565 millones, pues ya, que son 30 años casi, pues ya se pagó 1 billón, el doble,
y todavía se debe otro billón. Bueno, esto del FOBAPROA también fue apoyado por el PAN. Felipe Calderón, siendo diputado, hizo declaraciones en que él iba en contra del FOBAPROA, pero ya a la hora de la hora el PAN aprobó el FOBAPROA. Así como el PRI se alió al PAN para implementar la ASPAN, la Alianza para la Prosperidad de América del Norte, con Vicente Fox, que fue una traición a México porque se comprometió con Bush y Paul Martin de Canadá, Estados Unidos, Canadá y México, de integrar seguridad energéticos. Y nos meten al Comando Norte desde el año 2001 y nos meten a toda la lógica militar de Estados Unidos, que luego se traduce en la Iniciativa Mérida con Felipe Calderón, y toda esta verdadera traición a la patria pues fue totalmente apoyada por el PRI. Entonces ambos han impulsado el proyecto neoliberal y neocolonial con similar entusiasmo. Esta plática pues vamos a continuarla la semana que entra porque ya es un poco tarde y hay que dar lugar a las intervenciones y a las preguntas. Entonces, bueno, quien guste dar su opinión o complementar la información o hacer alguna pregunta, pues aquí estamos. Nada más que de uno en uno, por favor. Bueno, hoy extrañamos a Lucía. Aquí estoy, Pablo. Ah, no, entonces Es que estoy en otra tienes la casa porque palabra. me chocaron. Ah, es que le pusiste 500 noche y no sabía yo quién era 500 noche. No, es que estoy en casa de una amiga porque me chocaron, entonces yo no alcanzaba a llegar a mi casa. Qué caray. Bueno, yo sí quiero decir, eh, ya ven que vivo en el estado más panista que puede haber, ahora sí ya es más que evidente que la realidad de este estado en el país es muy diferente a la mayoría de los estados. Hay síntomas que yo desde que llegué los entendía visceralmente, pero no los racionalizaba. Este es un estado neocolonial porque se finca en el colonialismo. Cuando yo llegué a León, resulta que aquí no había nada prehispánico. Yo decía, bueno, ¿y aquí dónde está lo prehispánico? Yo que crecí entre piedras, decía, ¿y dónde están las? Nada. Muchos años después me enteré que había un estudio de Wilberto Jiménez, que fue un arqueólogo muy famoso, que hizo el estudio de 39 zonas arqueológicas en el municipio de León que fueron devastadas y prácticamente ya no existe nada. Hace poco le echaron chapopote a un ¿cómo se llama? Juego de pelota, etcétera. Todo eso conlleva a la ideología de la fundación de la ciudad. O sea, eliminaron todo lo pretérito. De hecho, hay una gran plaza en la zona centro, que es la Plaza de los Fundadores, en donde está la lista de todos los que fundaron la ciudad. Y se hace una gran fiesta, inclusive ese día ni los bancos abrían, bueno, creo que no abrían el día de la Virgen de la Luz, pero es la gran fiesta de la ciudad de los fundadores. Digo, a pesar de que aquí vivían los guamares y mataron al líder de los primeros 50 españoles, se erradicó de la conciencia colectiva el raigambre de lo prehispánico y se asentó en este grupo de 50 personas. Venía un hijo de Hernán Cortés, liderado por un sacerdote al que inclusive matan los guamares, y aquí todo gira en torno a la fundación, es decir, la cultura prehispánica se anula y se consolida la cultura colonial. De ahí que haya sido, es tan viable que esta cultura de lo hispánico en la ciudad, se celebra el Día de la Raza, etcétera, haya llegado hasta nuestros días, y yo tengo la hipótesis que el neocolonialismo se finca en el colonialismo
Y es un verdadero neocolonialismo con los salarios más bajos de todo el país, con etcétera, etcétera, etcétera. Pero a la vez esto va aparejado a que en esta ciudad, panista por excelencia, cuando llegue el León en 1989, más o menos, recorrí, me tocó creo que, bueno, en el 88, yo recorrí cuadras y cuadras alrededor de mi casa y resulta que el único voto por el PRD había sido el mío. O sea, en la conciencia colectiva el PAN está tan fincado, tan arraigado, que yo, por ejemplo, hablo con la gente de las comunidades marginadas cerca de donde yo vivo, y la gente no visualiza más que votar por el PAN. Claro, ahorita les acaban de dar una tarjeta rosa con 12,000 pesos a cada señora. Yo no veré 12,000 pesos, yo creo que en años de mi vida, pero porque están comprando el voto en plena veda electoral. En Irapuato llega hasta 14,000 pesos. Entonces ya están tan desesperados porque ciertamente el nivel de conciencia de la gente está cambiando muchísimo. Ahorita me chocaron, pues, pero el ajustador de seguro resultó ser obradorista, lo cual un leonés obradorista, me encantó la idea. El que me chocó, claro que no. Pero también es porque esta ciudad es donde tú hablas del sinarquismo, ¿no? El sinarquismo es neofascismo, y de hecho hay una placa enfrente de la presidencia municipal, una placa metálica, que dice: en 1937 se funda en esta ciudad el sinarquismo. Yo tengo un antecedente que por eso no invité más gente, salvo a mi amiga que está escuchando, de haber trabajado con el Yunque, aunque usted no lo crea. Yo fui a hacer un proyecto de procuración de fondos en Ciudad de México y no tenía idea de quiénes eran estas gentes, hasta que metiéndome a Google supe en dónde estaba yo metida y por supuesto salí huyendo. Entonces, aquí el yunque es quien manda, es esta frase que dice y el sinarquismo es parte medular del yunque, es su columna vertebral. Y por eso dice López Obrador que el gobernador gobierna pero no manda, lo ha dicho muchas veces. Aquí quien manda en este estado y en esta ciudad es obviamente el Yunque, o sea, es este grupo neofascista de extrema derecha con vínculos, y ahora sí que me consta de manera directa, con los republicanos de Estados Unidos y con todos estos grupos neofascistas de extrema derecha a nivel mundial. Es toda una organización que están en Perú, están en Colombia, están en España, o sea, surge en México con este cuate Guillermo Velasco Azar, con tuve el desfavor de trabajar, sin saber yo quién era, y con una serie de un cuate que estaba en la compañía Bayer, un alemán, que son los fundadores de este organismo de extrema derecha. Álvaro Delgado escribió el famoso libro del Yunque, que yo no he podido leer porque creo que no podría asimilarlo, pero aquí lamentablemente les digo, me chocaron. Entonces yo tengo toda una serie en el periódico de hace muchos años, atesoré un artículo que viene escrito del Yunque, en donde está una lista que no sé dónde sacaron, escrita a mano, de muchos de los miembros del Yunque en esta ciudad, ¿no? Está Romero Hicks, está Oliva, que fue gobernador y que hizo un edificio, el famoso bicentenario, que costó más del presupuesto anual de 43 municipios, ya hay 46 municipios en el estado. Es este grupo de extrema derecha que determina todo en el estado del Guanajuato, pero que tiene un control ideológico impactante. O sea, Fox quitó la historia, quitó la filosofía, todo tenía que ser matemáticas, y el control de los medios locales también es inaudito, ¿no? El famoso periódico AM del que hablaba López Obrador ayer, que era lo que la gente leía, este tipo de prensa. Y afortunadamente, gracias a la inmigración de muchas personas que están llegando de fuera, empieza a permear que siquiera existe la izquierda en este país, porque la conciencia colectiva en su gran mayoría sigue siendo panista a ultranza. Entonces, mientras el nivel de conciencia de la población guanajuatense no se modifique, eh, esto difícilmente cambiará, pero las condiciones de trabajo, que es el estado con peores salarios, Alma Alcaraz, que es la candidata de Morena,
hacía un desglose, no lo encontré en mi WhatsApp, de todos los, creo que fue una entrevista con Ciro Gómez Leiva, en que manejaba todos los indicadores macroeconómicos como los peores de México, ¿no? Y el problema también de Morena en Guanajuato es que el yunque, el Morena está controlado por el PAN en Guanajuato. Los famosos, Sheffield, que es el que más poder dentro de Morena, el que era de Profeco, que más poder dentro de Morena tiene y que controla toda la política de Morena en el estado de Guanajuato, que impuso a la candidata Zelaya, que lamentablemente asesinaron, etcétera. El que más poder tiene de Morena es Sheffield. Y Sheffield es un caballo de Troya. Él está destruyendo Morena desde Morena mismo. Y hay fuertes vínculos de gente, de un presidente municipal que lamentablemente a mí me ha amenazado, etcétera, etcétera, que es parte del cártel de Sinaloa y está en Morena. Entonces, yo estoy viviendo en carne propia, sobre todo esto último que acabo de decir, cómo hay fuertes vínculos con el narco, con expanistas metidos en Morena. El caso de Sheffield es emblemático, pero este tipo cuyo nombre no quiero recordar, que es parte de esta organización. Entonces, el yunque, por un lado, y por otro lado, estos expanistas metidos en Morena, que están haciéndole el juego a la derecha dentro de Morena mismo, ¿no? Y lo que quiero dejar muy claro es que el mismo PAN está dividido en dos grandes vertientes. Lástima que, bueno, si la próxima vez vamos a seguir con el tema, les enseño los periódicos que tengo. Es un tesoro el que tengo ahí, muy escondido en mi casa, porque ahí viene la diferenciación de los miembros del yunque dentro de PAN y los que no son del yunque, que son como los tecnócratas. Ha habido varios presidentes municipales que no son del yunque y hay un pleito interno entre ellos, ¿no? Entonces, estamos hablando de un estado sui generis en que es el único estado de la República en el que pierde López Obrador en el 2018. Yo estaba en México, no voté acá, yo me fui a las casillas de allá, pero estamos hablando, yo siempre he dicho que es la isla azul. Es una isla azul, como podrán imaginar, con fuertes vínculos con el crimen, de ahí que al fiscal no lo quitan. Vaya, sé muchas cosas, porque la gente me cuenta, me platica y me entero. Pero ya con lo que les dije, más o menos se pueden dar una idea lo que es el contexto de Guanajuato, ¿no? Es un contexto empresarial, con parámetros panistas hacia la empresa, hacia la acumulación, no solo nacional, sino internacional de capital, con el arribo desmedido. En Silao hay más de 300 empresas transnacionales con condiciones laborales que ya les he platicado, de horror, jornadas laborales, no prestaciones, etcétera, etcétera. Ese neocolonialismo se finca en un estado cuyos orígenes de un colonialismo como el que les describí fue inaudito, ¿no? Bueno, hasta ahí. Perdón, Pablo, ya me extendí. Sí, no, A pues variar, muchas a gracias, variar, pero pues aquí vivo. muy interesante, muy Ay, interesante. ¿Quién más quiere intervenir? es que nadie habla, por siempre. Sí, Pablo, yo, Adelante. bueno, me gustó muchísimo tu plática y también lo que acaba de decir esta Lucía. compañera Lucía, que habló, qué interesante es y sí, me llama muchísimo la atención esta relación con la historia de más de, bueno, de 500 años de conquista, ¿no? Y borrarlos o destruir los vestigios prehispánicos no lo sabía. Bueno, es muy interesante. Y Pablo, te quería preguntar si estás preparando un libro sobre Gómez Morín, porque tienes muchos datos que no se conocen y que es interesantísimo ver la biografía de este hombre.
Sí, tengo un libro que se llama Orígenes del Pan, que lo escribí en 1997. Entonces, ahí viene esta información. Si gustas un día que nos veamos, te lo paso. Se llama Los Orígenes del Pan. Ay, muchas gracias, sí. Sí, es del 97, pero pues, bueno, en 97 lo escribí porque veía que se nos venía encima el pan y le atiné porque ya en el 2000 ya lo teníamos trepado, ¿no? Y tengo otro libro también te lo puedo mandar por PDF. Tengo otro libro que se llama En Reversa, donde lo escribí hace 10 años, cuando cumplió 75 años el PAN. Pues muchas gracias. Si gustas, te los mando por PDF y ya cuando se pueda en físico. Ok, pues muchísimas gracias. Sí, Sí, es que no se conoce esta biografía interesantísima. sí. Sí, bueno, muchos datos los saqué, por ejemplo, de Enrique Krauss y en realidad es información que sí circula, pero como que nadie se pone a hacer con una óptica crítica, ¿no? Ujú. De Manuel Gómez Morín. Bueno, creo que aprovecho, si no hay otra intervención, para preguntarte un poco más de la relación de Alfonso Caso con Gómez Morín. Ah, bueno, es que ellos eran muy amigos al grado que Alfonso Caso trabajó con Gómez Morín en el Banco de México. Cuando Calles lo nombra director del Banco de México, platica Gómez Morín con Caso y fundan una escuela de Derecho ahí en el Banco de México, de jurisprudencia, y el director era Alfonso Caso. Entonces, en ese periodo, pues fue su jefe, ¿no? Gómez Morín de Caso. Y posteriormente, pues eran de la misma corriente hispanista, porque sí, así como nos lo acaba de platicar Lucía, el PAN siempre ha sido abiertamente hispanista, tal como lo fue Gómez Morín y Alfonso Caso. Ujú. ¿Alguna otra intervención? Bueno, ya pasan de las 10. Si no hay otra intervención, pues si gustan la semana que entra. Es un tema que tiene varias aristas, entonces lo continuaríamos la semana que entra. Oye, Pablo, hola a Sí. todas. A mí también me interesaría el PDF porque pues yo también vivo en un estado un poco panista en Nuevo Sí. León. Y toda esa historia pues aquí la tenemos, ¿verdad? Ah, muy bien. ¿Eres Paulina? Sí, Es Paulina. que dice usuario de Zoom y Es que me metí por el teléfono en lugar ok. de... Ajá, Sí, te los mando, Paulina, con gusto. órale, gracias. Pues estamos en comunicación. Muy buenas noches a todas, todos y todes. Gracias, Pablo. Gracias, buenas Muy noches. interesante. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, descansen.